Así que nos esforzaremos un poco, ¿sí? Bien, No bueno, pasa nada, Camila. no pasa nada si no lo vieron, sé que hay algunos que sí, muy bien. Voy a compartir pantalla. Por favor. Y vamos a dividir por oraciones. Bueno, primera oración. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien que no se haya animado a leer antes? ¿Que quiera aprovechar la última clase práctica antes del simulacro? Recuerden, si tienen que hacer el final, es probable que tienen que leer en el final de griego. Así que aprovechen esta clase para practicar. ¿Qué es oral? ¿El final? Y no lo sé, esto se lo tenemos que preguntar a Luciano, pero si es oral, por ejemplo, el año pasado era oral el final. Había que leer y traducir y analizar un texto. Bueno, con esta premisa, ¿alguien quiere leer? Que no haya leído. ¿Quiere aprovechar? No me animo. Dale. A ver, estoy acá. Dame un tiempito. Sí. La primera, ¿no? Sí. A ver, la amplío. A ver, dice... Disculpe si leo, seguro que muchas voy a decir mal. No hay ningún problema, estamos para aprender. Bueno, jo solón, o mononton, asanion, nomocetis, ¿puede ser? Nomocetes. Nomocetes, igneto, es alá o le. Sí, alá. Alá, alaikai, tois, Pimasi puede ser, Pimasi. Poiemasi. Poiemasi, claro, Poiemasi. To, demoy. Sigue, ¿no? Sí. Ay, que si alguien me ayuda, mejor. ¿Quién ayuda? Para que le veto. Ajá. Sí. Tes. Heridos, ¿puede ser? Muy Heridos, bien, sí. Paveste, deca. Pauestai. ¿Cómo es? Pauestai. Pauestai. Lo van a anotar. Ahí está, muy bien, perfecto, Joana, muchas gracias. Una cosa. Sí. Ludmila nos pide de agrandar un poco el Word. Sí, perdón. ¿Ahí? Sí, ahí está. Más. Ahí va. Ok, bueno, empecemos por el principio. ¿Encuentran algún verbo acá? Sí, muy bien, Valeria. ¿Valeria o Valentina sos? Vale. Me parece Valeria. Bueno, vale. Muy bien, vale. Ahí tenemos el verbo. Valeria, no podía, no sacaba, no me andaba el micrófono, Valeria. Ok, muy bien, Valeria. ¿Me pueden decir en qué tiempo verbal y en qué voz y en qué persona está este verbo? En tercera del singular del tiempo pasado. Exactamente, imperfecto. Digamos imperfecto, ¿por qué? Porque es verdad que es pasado, porque la semana que viene, cuando aprendan aoristo, también es pasado. Entonces, digamos imperfecto. ¿Cuál es el rasgo del imperfecto? ¿Dónde lo ven en ese verbo? Eto, la terminación. Eto, eso me muestra que es además voz medio pasiva, como bien dijeron, muy bien. Pero además, para que haya un aumento, tiene que haber, para que haya, perdón, que sea imperfecto, tiene que haber un aumento. ¿Dónde está ese aumento? En par más la epsilon, ¿no? Ahí, muy bien. Ese es el aumento que está ahí porque es un verbo que tiene un prefijo. ¿Sí? Recuerden que esa epsilon está con los verbos que empiezan con consonante, pero cuando hay un prefijo, va prefijo, después el aumento y después la raíz verbal. Muy bien, voz medio pasiva del imperfecto del verbo para que le o mai. Así lo voy a encontrar. O mai.
Es decir, que es un verbo que tiene forma de voz pasiva. Si ustedes van al diccionario, en el verbo, para que leuo, van a ver que tienen un apartadito que dice voz medio pasiva, tal otro significado. ¿Sí? ¿Cuál es el significado de ese verbo en voz medio pasiva? ¿Lo pudieron encontrar? Profe, ¿puede ser abstenerse de algo? Sí, sí, sí. Bien. No, ese es el infinitivo. Para que leuomai, Perdón. Sí, sí, es verdad. el verbo principal, ¿para qué leuomai? Que aparece así en el Sí, perdón, diccionario. estaba mirando mal acá en lo que anoté. ¿Nadie lo buscó? ¿No era Significa- exhortaba u Eso, ordenaba? muy bien. Exhortar, animar, muy bien, Diego, exactamente. Y como está en tercera persona del singular, como dijo Felicitas, necesito entonces un sujeto tercera persona singular. ¿Cuál es ese sujeto? ¿Puede que sea Jo Solón? Muy bien, está ahí con el artículo, listo, ese es el sujeto. Entonces, ¿cómo traduzco Jo Solón para que leueto? Solón impulsaba o Solón exhortaba. Solón exhortaba, exactamente. Acá tengo algo que voy a traducir todo junto, monon, ¿sí? No sé si alguien lo pudo resolver esto ya saben que es un circunstancial de negación, tenemos acá una negación, pero además viene con monon, ¿sí? Solamente. Exhortaba no solamente, eso lo marco como circunstancial. Perdón, antes tengo otro verbo, nos comimos otro verbo, chicos. ¿Dónde está ese verbo? Eso te iba a decir. Sí, me lo comí. Arrancábamos primero por igneto. Eso. ¿En qué tiempo está Carlos y cómo te das cuenta? Está silenciado. Ese te lo pregunté ayer. Entonces me lo puedes responder. No me acuerdo. Pero Carlos, lo sí, vimos hace una hora en la clase, sí, en la consulta. Era un imperfecto. ¿Dónde está el aumento? El aumento está en en el épsilon, adelante, y atrás por el eto. Muy bien, por el eto me doy cuenta también que es voz medio pasiva del Claro, verbo es medio gignomai. pasivo. Otro verbo que tiene forma de voz medio pasiva. ¿Sí? Gignomai, que significa Convertirse, transformarse. exactamente. Bien. ¿Cómo puedo traducir entonces ahora sí? Solón e gigneto. Solón no solo transformaba o no solo convertía, sería, ¿no? Voz medio pasiva puedo decir se convirtió. Claro. No solo se convirtió, Perdón, sí. ¿en qué? Con el verbo gignomai, esto ya lo vimos como en 3 prácticos por lo menos, ¿qué necesito? Así como el verbo eimi necesita lo mismo. ¿Qué es? Lo que sí o sí necesita el verbo eimi y el verbo gignomai. Exacto, Ludmila, sí. Un predicativo, muy bien, predicativo obligatorio, que ¿dónde está acá? Profe, ¿puede que sea ton atenaion? Ton atenaion es el genitivo que está acompañando ¿a qué? A nomocetes. Muy bien, todo eso es el predicativo obligatorio. Se convirtió en ton atenaion nomocetes. ¿Alguien pudo traducir? ¿Qué es nomocetes? Legislador ateniense. ¿En el legislador ateniense o si está en genitivo, cómo lo puedes traducir, Atenas. Carlos? ¿Cómo se traduce el genitivo? Sí, Nadia. Legislador de los atenienses. Ahí Claro, está. como dice Nadia. De los atenienses, ¿No se puede repetirlo? sí.
Solón, jo solón, egigneto, se convirtió, no solamente humonon, o no solamente se convirtió, en el legislador de los atenienses. Nomocetes es el predicativo obligatorio acompañado por el genitivo, que lo está modificando, de los atenienses. ¿Sí? Yo estoy escribiendo la traducción abajo por si se pierden. Profe, una consulta. ¿Sí? En el parcial, hacía los genitivos, por ejemplo, dentro de los objetos directos, los predicativos de los sujetos. ¿Hay que marcarlos también, tipo decir que es el genitivo de, o con la traducción alcanza para...? Con la traducción alcanza siempre y cuando vos lo incluyas dentro del mismo sintagma. En este caso, por ejemplo, yo lo puse dentro del predicativo obligatorio. Claro. Si vos querés, además de marcar que es predicativo obligatorio, marcar adentro que esto es un modificador directo de nomocetes, está perfecto, súper completo, pero no es necesario. Con marcar que todo esto es el predicativo obligatorio, basta. Se entiende, si en tu traducción lo pones bien, que vos entendés perfectamente que ahí hay un genitivo que modifica al núcleo del predicativo. ¿Se entiende, Ludmila? Sí, ok, gracias. Es porque estaba pensando, digo, habrá que marcar todo esto en el parcial, porque por ahí empieza a agarrar miedo, ¿viste? No, como lo marcamos en el práctico está bien, ¿sí? Ustedes siempre guíense por cómo marcamos en el práctico. Claro, porque además, si vos lo marcás todo de un color, se entiende, porque vos haces una leyenda, entonces se entiende que es parte de lo mismo. Y de tu traducción se ve re bien como lo tradujiste, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Entonces, después de esta coma sigue un alá, que ustedes ya saben perfectamente, esto es un disyuntivo, pero recuerden que antes hay una negación, ¿sí? Entonces se puede traducir no, sino, como dice acá, Solón no solo tú, sino. Y ahora sí este verbo, que es el primero que vi, que ya estaba traduciendo por eso, que como dijo creo que Diego, la traducción, exhortaba, puedo poner sino que exhortaba, este es el verbo para que leueto. ¿A quién exhortaba? ¿Qué necesito para saber a quién exhortaba? ¿Qué caso? Un acusativo, el objeto directo. ¿Objeto directo o indirecto? Necesito. Ah, no, el indirecto. Indirecto. Claro. Entonces, ¿qué caso necesito, Santiago? Un dativo. Un dativo, ¿dónde está? En toi demoi, ¿no? Muy bien. Toi demoi. Todemo. Eso Todemo. lo voy a marcar con el mismo color que lo tienen en la solución. Todemo sería el objeto indirecto, ¿sí? Ya saben lo que es demos, porque saben lo que significa democracia. Entonces, ¿a quién exhortaba? Al pueblo. Al pueblo. Exhortaba al pueblo. Voy a seguir acá. Tes heridos pauestai. ¿Qué tengo acá? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿A qué los exhortaba? ¿Qué formas de palabras ven ahí? ¿Puede que sea un genitivo? Sí, ¿cuál? Tes heridos, no, tes mauestai, ¿puede que sea un genitivo? Tes es genitivo. Hasta ahí voy. ¿Qué más es genitivo? Herido. Lo habías dicho bien al principio, Ludmila. Heridos. Muy bien. ¿Sí? Eso es genitivo. Ahora, el genitivo tiene que estar con algo, solo no puede estar. Entonces lo que me falta averiguar es qué es esta palabra. ¿De qué le ven forma a esta palabra? Pauestai. ¿Es un infinitivo? Muy bien. Sí. Es un infinitivo. Y lo que yo tengo para decirles es que el verbo para que leuomai necesita un infinitivo. Porque yo exhorto a hacer algo. Te exhorto a luchar, te exhorto a estudiar, te exhorto a hacer. ¿Sí? Entonces necesito un infinitivo
que va a tener la función de infinitivo régimen. ¿Se acuerdan de esta palabra régimen que aparecía cuando la palabra me lo pide? ¿Sí? Entonces, exhortaba a hacer esto. ¿Qué es esto? Del verbo pauo. ¿Lo pudieron buscar o les digo? Profe, yo lo había anotado como infinitivo objetivo, ¿es lo mismo o me confundí en lo que No es lo anoté? mismo porque el infinitivo objetivo es el que tiene la función de un objeto directo. ¿Sí? Por ejemplo, quiero hacer una torta. Quiero esto. Hacer. Ese hacer sí tiene la función de un objeto directo. Podría estar Sí. reemplazado por quiero una torta. ¿Se entiende? ¿O Y no se entiende? sería no. Bueno, te lo voy a poner en español. Vamos a ver un poco de sintaxis española. Yo puedo decir, quiero una torta o quiero estudiar. ¿Cuál es la función acá de una torta? Objeto directo. Objeto directo. Entonces, ¿cuál es la función de estudiar? También. Funciona Pero como no un entiendo objeto directo. Claro, Eso, no entiendo la diferencia con el y ahora voy a eso. régimen. Entonces, este infinitivo, que está en el lugar de un objeto directo, cumple la función de infinitivo objetivo. ¿Sí? En cambio, si yo te digo, te exhorto, ¿este exhorto puede ir con un objeto directo? La palabra exhortar, ¿puede llevar un objeto directo? No, no necesita un objeto directo. Te exhorto a hacer una cosa, ¿sí? Te exhorto a estudiar. Eso no es un objeto directo, yo no lo puedo reemplazar por un objeto directo. Entonces, a eso, Claro. que es un infinitivo que me pide el verbo exhortar va con un infinitivo, eso se llama infinitivo régimen. ¿Por qué se llama así? Porque es la palabra que necesita el verbo. Esta palabra exhortar necesita un infinitivo. En griego es así. Podría no ser así en griego es así. ¿Sí? Lo mismo nos pasaba, y nos vamos a encontrar en este texto, con otras palabras que requieren un genitivo, que requieren un dativo, y a eso se acuerdan que le llamábamos complemento régimen. ¿Sí? Son palabritas que están porque el verbo pide ese caso. ¿Se entiende? Esto lo vimos la clase pasada en la práctica. Bien, entonces, sino que exhortaba al pueblo a pauestai. Esto es lo que yo tengo que traducir. Les cuento que pauo significa desistir, abstenerse de, ¿sí? Y si ustedes van al diccionario, les va a decir que pauo va a ir con genitivo. O sea, con genitivo significa desistir, abstenerse. Y yo lo tengo que traducir así entonces porque tes heridos es un genitivo. ¿Qué función sintáctica le pondrían a este genitivo si es un caso que me lo pide el verbo pauestai? ¿Cómo se llama la palabrita que está ahí en ese caso porque el verbo me pide ese caso? Lo que acabo de decir. Sí. Ah, Ludmila puso complemento régimen. Esto es un complemento régimen. ¿Se entiende por qué? ¿O vuelvo a explicar? Cons, ¿no quieres ir al diccionario del verbo pauo? ¿Quieres que Sí, lo busque yo? Pero lo puedes buscar vos porque yo no lo tengo digital. Sí. Espera, dame un minuto que lo busco. Mientras tanto, repito esta idea. Cuando ustedes van al diccionario y les dice que un verbo va con tal caso, ¿sí? Les va a decir, por ejemplo, con dativo significa esto, con genitivo significa lo otro. ¿Sí? Ese genitivo que acompaña al verbo, ese dativo que acompaña al verbo, porque el verbo pide ese caso, a esas palabritas le ponen complemento régimen. ¿Se entiende? ¿Sí? De la misma manera que este infinitivo le puse infinitivo régimen, porque el infinitivo me lo pedía para que lehueto. Después el genitivo me lo pide pauestai. ¿Me siguen?
¿Quiere que muestre Dale. el diccionario? Ahí voy, ¿eh? Bueno, espero que se vea. Acá tengo el verbo pauo, calmar, apaciguar, turbar, destruir, suprimir. Y después fíjate donde dice abajo, hay dos rayitas y dice med. Desistir, medio. Eso es en voz Cesar, media. Descansar, apaciguarse, desistir. Y vean entre corchete que dice genitivo. Abstenerse de algo. De algo será expresado mediante el caso genitivo. Y nosotros lo tenemos en el texto. Desherir son genitivo. Entonces, aparte genitivo está en voz media, que tiene ese significado especial. Dice que en voz media este verbo significa cesar, descansar, desistir, abstenerse. Con caso genitivo. Entonces, ese genitivo, que me lo pide el verbo, es complemento régimen. Recuérdense que si ustedes cuando tienen todas estas dudas aparecen como verbo nuevo, en el diccionario van a tener bastante auxilio, podríamos decir. El diccionario lo auxilia muchísimo. ¿Se entendió lo de complemento régimen? ¿Sí? Bueno, se me habían quedado tildados. Ahí está. Bueno, bien, entonces, sino que exhortaba al pueblo ¿a qué? Recién lo leímos en el diccionario. ¿A qué los exhortaba? ¿Qué significa esto? Tenerse de algo. Ah, perdón. ¿Cómo? Abstenerse. Abstenerse. ¿Abstenerse de qué? De tes heridos. Eso es lo que me pide el verbo. Yo me tengo que abstener de algo, desistir de algo, ¿sí? De la lucha. La pelea, la lucha, la discordia. Muy bien. Y me quedó acá colgadito esto de acá. ¿En qué caso está? Tois poema, sí. En dativo. En dativo. El dativo, ¿se acuerdan qué funciones puede cumplir? Y a partir de eso puedo traducir. Además de objeto indirecto, podía ser un dativo posesivo si aparece con un eimi, podía ser dativo... Instrumental también. Instrumental también, exactamente. En caso de que fuese un dativo instrumental, me cierra perfectamente la traducción, porque ¿qué significa? Bueno, poema es poemas, ¿no? Entonces, exhortaba al pueblo a desistir de la discordia, ¿con qué? ¿Con los poemas? Con poemas, ¿sí? Con Y eso poemas. es un dativo instrumental. Puedo poner también que exhortaba con poemas, si quieren respetar el orden, y si no lo ponen al final, como quieran. ¿Sí? ¿Se entiende esta oración? Sí, pero yo la verdad que hubiera caído como un pajarito también con que es un objeto directo. Como decía Florencia, de cabeza lo hubiera analizado como un objeto directo. Hay que hilar finito. El power Anteriormente, side. sí. Claro, vos pensá en eso, si el verbo que está acá necesita un objeto directo o no. Vos tenés que pensar eso. Si el verbo necesita un objeto directo, sí, es infinitivo objetivo. Si no, no. Tal cual, sí. Ahora no entiendo, profe, pero digo, lo hubiera identificado enseguida como un objeto directo. Sí, es posible. Y una cosa muy importante, que si alguien tiene dudas, que hable ahora, es que puedan identificar los dos verbos como verbos de imperfecto. Que vean el aumento que los marqué en amarillo para que los identifiquen bien. En este caso son imperfectos de voz media, medio pasiva, ¿sí? Pero que identifiquen el aumento. Tienen un verbo común, que empieza con consonante, que tiene el aumento común de la épsilon, pero otro que tiene un prefijo para, ¿sí? Entonces en el diccionario no lo voy a buscar como pare, que le, sino que voy a buscar para que le, porque esa épsilon se cambia al pasarlo al imperfecto. Eso es lo que no pueden tener dudas sobre eso. Así que si alguien tiene dudas, por favor. No, yo la verdad que esta semana, vengo una semana atrasado yo con todo, y esta semana hice el práctico del imperfecto, y sí, con los ejercicios se entiende, profe. Yo quería hacer una pregunta que es una barrabasada, ¿no? No, por favor. De agosto.
¿no? Pero el predicativo objetivo también va con genitivo, ¿no? ¿Va con nominativo y con genitivo? ¿Puede ser? El predicativo obligatorio, me estás diciendo. Obligatorio, sí, sí. Sí, el predicativo obligatorio sí o sí tiene que tener un núcleo en nominativo. Sí, eso sí. ¿Sí? El Sí. predicativo obligatorio es nominativo. Después, Sí. puede estar acompañado de un genitivo o no, como te puede pasar también, por ejemplo, en un objeto directo. En un objeto directo vos también podés tener, obviamente, un acusativo, que ese es el núcleo, acompañado de un genitivo. El genitivo puede estar en cualquier función sintáctica, porque lo que hace es modificar el núcleo. ¿Se entiende? Entonces, Sí. por ejemplo, yo te puedo decir en español, quiero los libros de Sócrates. Sí. Los libros de Sócrates es todo mi objeto directo. Eso en griego, ¿cómo se expresaría? Los libros en acusativo, pero de Sócrates en genitivo. Claro, sí. ¿Sí? Entonces, de Sócrates puede ser parte de un sujeto, de un objeto directo, de un complemento régimen, porque lo que hace es modificar al núcleo. Bien, profe, pero no puede aparecer un predicativo subjetivo obligatorio, ¿no? U objetivo obligatorio sin nominativo, no puede aparecer. No puede aparecer un genitivo? predicativo sin nominativo. Un predicativo Bien. obligatorio sin nominativo. Sí. Bien, ahí entendí. ¿Sí? Sí. Porque ahora me surgió la duda, digo, ¿qué? ¿Puede aparecer solamente en genitivo? No, el genitivo modifica al predicativo. Bien. Exactamente. Y lo que te digo del predicativo subjetivo, porque el subjetivo es en nominativo. El predicativo subjetivo, el predicativo obligatorio que estuvimos marcando siempre hasta ahora con el verbo gig, noma y es con nominativo. El predicativo objetivo es otra cosa, que ese sí va en acusativo, que justo en este texto va a aparecer, pero todavía nunca lo vimos. Creo que nunca, por lo menos en la práctica, no apareció ningún predicativo objetivo, que yo recuerde. No, jamás lo vimos. Creo que no. Así que No. el predicativo subjetivo obligatorio, que es el que estuvimos marcando hasta ahora, siempre núcleo nominativo. Muy bien, perfecto. ¿Alguien que quiera leer y practicar? Yo me ofrezco. Dale, ¿cómo no? Para que acomodo un poco, que justo se me abrió el chat. Deca eniautos ho solon teorias géneca dia polon joron emoreueto signon chronon ente Aegypto kai ente audia dietribe. Bueno. Bien, muy bien, perfecto. Me perdí en mi... Estoy leyéndolo en el papel que tengo y me perdí yo. Muy bien, perfecto, Luzmila, gracias. ¿Me podrían decir dónde hay verbos? No me voy a comer ninguno esta vez, prometo. Ahí Valeria dice eporeueto. Muy bien. Ahí tengo uno. Dietriben, ¿puede ser otro? Sí. Profe. Excelente. Tiempo verbal de eporeueto. Imperfecto. ¿Cómo te das cuenta? Por el aumento y por eueto. Muy bien. El aumento es la clave de que esto es imperfecto. ¿Sí? Sí. Esto además me indica que es voz medio pasiva. Eto. Perdón. ¿Sí? Está Sí. en voz medio pasiva, del verbo poreuo. Así lo voy a buscar, ¿sí? Sin la epsilon, poreuo, con la omega. Así va a aparecer en el diccionario. ¿Sí? Y si ustedes van al diccionario, aclara que en voz medio pasiva significa viajar, irse. ¿Sí? Y además, ¿en qué persona está ese verbo? En tercera, muy bien, vale. Sí, tercera del singular. Tengo también el verbo dietriben. ¿En qué? En imperfecto, con preverbio, se llama así, preverbio y aumento, ¿no? ¿Y dónde está el aumento entonces? En la epsilon
En la con el épsilon, acento. ahí. ¿Cómo van a buscar ese verbo en el diccionario? Tribo. Y con el prefijo también, pero sin el aumento. Diétribo, ¿sí? Die es con el aumento. Sin el aumento, el prefijo que tiene es dia. Dia, Ya. Ojo con los verbos con el prefijo, chicos, porque el verbo una cosa significa cuando no tiene prefijo, pero Sí. si tiene prefijo, preposición, como lo quieren llamar, un poquito varía su significado, ¿sí? Acá el verbo es tribo, pero acá es diatribo, significa otra cosa. Busquen siempre el verbo que aparece, si aparece con el prefijo, buscan diatribo, porque si no, la traducción se va a complicar. Ajá. acá entonces, como lo van a encontrar en el diccionario, es diatribo, no die, porque este die es porque tiene el aumento del imperfecto. Diatribo, ¿sí? Que es consumir. ¿Es lo mismo que diatriba en castellano? Es consumir, pasar el tiempo. Eso es. Y voy a necesitar un sujeto, entonces, si me dijeron que esta es tercera del singular, un sujeto singular de tercera persona. ¿Cuál sería? Solón, de vuelta. Solón. Muy bien, porque tengo el artículo. Claro. Solón. ¿Sí? Otra vez lo tengo a Solón como sujeto. ¿Y cómo traduzco poreueto? Si les dije que poreuo en voz medio pasiva significa viajar. Viajaba. Viajaba, viajó. Muy bien. Viajó Deca Eñautús, esto lo tienen aclarado abajo, fíjense, donde dice aprendamos algunas palabras, Deca Eñautús es 10 años, ¿sí? Ya lo puedo poner. Viajó 10 años. ¿Qué función sintáctica le pondrían a esto? Deca Eñautús. Circunstancial de tiempo. Exacto, un circunstancial. Viajó 10 años, teorías en Géneca también lo tienen aclarado abajo, ¿sí? Con el fin de conocer. Ya lo puedo poner. Con el fin de conocer. También, ¿cómo lo van a marcar? Circunstancial, otro circunstancial, profe. Otro circunstancial, sí, de finalidad, si querés aclarar, y si no, circunstancial finalidad. y listo, y ya está. Dia polón joron. ¿Qué tengo acá? ¿Otro circunstancial? No puede ser. Sí, otro circunstancial. ¿Por qué no puede ser? Puede ser. ¿Tanto circunstancial? Tanto, por eso nosotras somos un poco hinchas con los circunstanciales, le dimos la tablita. Un consejo le quiero dar. Apprendanse, por lo menos, non digo todas las traducciones, pero por lo menos cuáles son estas preposiciones que aparecen como circunstanciales. Peri, epi, eis, dia, porque si no la ven en el texto, pierde mucho tiempo buscándola. Si ustedes por lo menos ya la reconocen como preposición, saben que luego les sirve un caso y la preposición más el caso es un circunstancial. Le va a facilitar la traducción. Exacto. ¿Acá qué preposición tienen? Dia. ¿Con qué caso? Con acusativo. Con genitivo. Genitivo. Dia más genitivo, ¿cómo se traduce? A través de. Muy bien. A través de polón, muchas, muchos, creo que ya lo vieron en la teoría, ¿sí? Joron. ¿Alguien lo pudo buscar esta palabra? Territorios, profe, ¿puede ser? Territorios, sí, lo voy a cambiar. Muchos territorios, muchas tierras, muchos lugares, ¿sí? Entonces, Solón viajó 10 años con el fin de conocer a través de muchos territorios. Con el fin de conocer, para que me quede más linda la traducción, lo voy a poner acá. Ustedes pónganlo donde quieran. Con el fin de conocer. Sigo por acá. Tengo una duda yo con el... Sí. Con el verbo poreueto. Sí. Porque estaban imperfectos de tercera del singular, pero de voz media.
Sí, pero fíjate, Filo, fíjate si podés ir al diccionario, así le muestro qué dice el diccionario. Acá Yo lo lo encontré tengo. como deponente. ¿Qué estaba como deponente? No, no es deponente, pero te aclara el diccionario que cuando aparece con voz medio pasiva tiene otro significado. Por eso Sí. insisto en que lean todo el diccionario. Ahora lo vemos en la pantalla, así no quedan dudas. Sí, yo lo miré todo el diccionario. No hay problema, ahora lo vemos a ver si aparece en el box. Sí, ahí lo tengo, Comparto. Porewo, aquí está. Porewo. Porque claro, la Bien, traducción me ahí. quedaba horrible. Acá, ¿ves que dice llevar, transportar? Y después hay 2 rayitas y dice medio y pasiva, ir, marchar, viajar. Irse, alejarse, atravesar, pasar. ¿Lo ves, Diego? Sí. Claro, pero yo no sabía que... Yo pensaba eso, marchar, y lo pensaba como era marchado. Ah, Hubiera claro, marchado está todo. bien. Está bien, Yo entonces, todo el tiempo lo estaba transformando en imperfecto. claro, cuando el diccionario Como te de pasar. muestra cuál es el significado específico de la voz medio pasiva, te lo va a dar como se traduce. Si se tradujera ser marchado, el diccionario dice medio y pasivo, 2 puntos, ser marchado, ser viajado. Si no, te lo dice como se traduce, ¿sí? Obviamente, si el diccionario no tiene esta aclaración, está muy bien que vos hagas ese cambio de voz. Pero el diccionario te está diciendo que si está en voz medio o pasiva, lo traduzcas así. Viajar, marchar, ir. ¿Se entiende? Claro, cambia de significado a segunda de la voz que tiene. No necesariamente a voz medio pasiva de nuestro idioma. Está bien. ¿Se entiende, Diego? Sí. Bien. Ok. Sigo acá entonces con el verbo dietriben, que les dije que era consumir, pasar tiempo, dice el diccionario también. Y sea consumir o pasar, necesita ¿qué cosa esto, sintácticamente? Consumir, pasar. Algo. 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 Entonces, ¿Qué caso? Un objeto directo, un acusativo. un objeto directo que se va a manifestar en un acusativo. ¿Dónde está ese acusativo? Signon, chronon. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que consumió? Tiempo seguro, chronon. Seguro. Muy bien, puedo decir, pasó mucho tiempo. Signon, chronon. ¿Y qué más ven ustedes ahí? Y un dativo. ¿Acompañado de qué? Eso me encanta, pero no se olviden de la palabrita que viene. Preposición. De una Sí, preposición. sí. En más dativo, ¿cómo se traduce? Como circunstancial de lugar. Muy bien, se traduce como en. Claro, Claro. Fíjense que tengo ahí, se los voy a dejar esto sin rosa para que lo vean bien. Tengo un en más dativo, ente a Egipto, y otro en más dativo, ente Lidia. Ah, bien. ¿Sí? Entonces tengo 2 circunstanciales, ¿sí? Que se traducen igual, en tal lado y en tal otro. ¿Dónde pasó mucho tiempo? Casi que me lo dice en griego igual que en español. En Egipto y en Lidia. Y sí. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esta oración? Bueno, sigo. Yo tengo una pregunta. Sí, perdón. Cuando traducimos el imperfecto, ¿lo tenemos que traducir a nuestro imperfecto? Porque, por ejemplo, acá no lo estamos haciendo en imperfecto. Acá no lo estamos haciendo. No, depende del sentido del texto. Si lo querés traducir como perfecto nuestro, está bien. Está bien igual. Sí, Okay. sí. Gracias. Hay una pregunta, profe. Solón viajó durante 10 años, ¿no? Si es un perfecto, un imperfecto, la traducción literal es viajaba, ¿no? Literal es viajaba. Pero queda feo. Viajaba durante 10 años. Si vos pones viajaba, va a estar bien. Claro. A mí me gusta más viajó. Por ejemplo, en la traducción puedo tomarme ahí la licencia y modificarlo a viajó, ¿no? Sí, sí. Si queda bien la traducción, sí, obvio. Sí. Bueno, muy bien. Sigo con la otra oración. ¿Alguien puede leer?
No sean tímidos. Se le fue el miedo del final ya. Yo que le quería dar un poquito de miedo, no sirvió mi palabra. No. Bueno, Santiago, dale nomás. Jo, Croisos, Ton, Soloma, Eis, Tus. No, Santi, la de antes. Ah, esta. Ah, no, estaba leyendo mal, porque empiezan igual, se me mezcló. Bien. Sí, se me empiezan igual. Jo, Cronois, Jo, Ton, Aidon, Despotes, Ctematon, Ctematon, Plusios, Sí, exacto. en Caita, Basileia, Grematón, Argirú, Grisu, Agalmaton, Anatemateton, Mesta en. Muy bien, perfecto. Verbos. En, ¿no? Muy bien. Ah, claro. Aparece 2 veces, ¿no? ¿Qué verbo es este? Es el imperfecto, ¿no? ¿Imperfecto de qué verbo? Deimí. Eimi, muy bien, Tiziana. ¿Y en qué persona está? Primera, singular. Tercera, ¿no? Tercera, el singular. Ah, Exacto, es imperfecto del verbo eimi, tercera del singular. ¿Dónde está el sujeto? Jo, Croisos. Jo, croisos, obviamente. Y después tengo entre comas, fíjense ustedes, todo esto, jo, ton, lidón, despotes. ¿Se dan cuenta cuál es el núcleo de toda esta parte sintáctica? Jo, despotes. Muy bien, porque lo otro es genitivo, es decir, que está modificando a ese núcleo, ¿sí? Entonces, bueno, despotes, ya me pueden decir lo que es, no necesitan ni buscar en el diccionario. Déspota. Un déspota, que en nuestro idioma tiene otra connotación, podremos decir mejor soberano, ¿sí? Soberano, comandante, ¿sí? Ton lidón, soberano o comandante de quién es, de qué cosa, de qué lugar. ¿De Lidia? De Lidia, ¿sí? Entonces, tengo un sujeto, ¿con qué? ¿Qué es lo que tengo acá entre comas? ¿Puede ser una posición? Muy bien, es una posición. Lo puedo marcar todo como sujeto si quieren, ¿sí? Que es Sí, una posición, para quienes no lo recuerdan, es una aclaración entre comas de lo que acabo de mencionar, ¿sí? Por ejemplo, la casa que le compré a mi abuela es hermosa. Que le compré a mi abuela es esa aclaración. O puedo decir, mi hermana, la reina de las lindas, está conmigo, ¿sí? La reina de las lindas es la aposición. Todo eso lo puedo marcar como sujeto. ¿Y cómo traduzco ya mismo? Creso es el nombre en español. Soberano de Lidia. El soberano de Lidia. ¿Sí? Todo eso sería un sujeto, es un núcleo creso con la aposición. Verbo gen. Perdón, ¿cómo traduzco? ¿Era o estaba? Era, muy bien, era o estaba, después me dirán ustedes cuál es la que mejor queda. Era o estaba tematon plusios. ¿Alguien buscó plusios? Es el rico. Rico. Rico, tematon. ¿En qué caso está tematon? Genitivo. Genitivo, es decir, ¿qué está haciendo acá? Modificando. ¿Modificando a qué cosa? A plusios. A plusios. ¿Cómo marco todo esto entonces? Tematon plusios, considerando que acá hay un verbo eimi. ¿Como predicativo obligatorio? Muy bien. Entonces, ¿era o estaba? ¿Qué les gusta más para lo que viene? Que es rico. Era rico. Era.
Si no, parece que lo comieron, estaba rico. Era rico tematon. ¿Alguien pudo buscar la palabra tema? Yo lo encontré como fortuna, propiedad, bien. Propiedades. Muy sí. bien, Sí. perfecto. Era rico de propiedades, era rico de bienes, o por las propiedades, por los bienes, traduzcan como quieran, y tengo un kai, ¿sí? Y después viene otro verbo en, también en tercera del singular. Ahora, lo que yo tengo que ver, y con esto presten mucha atención para cuando hagan el parcial, si el sujeto sigue siendo creso o si el sujeto cambia. ¿Se entiende? Si yo acá no tengo ningún sujeto, el sujeto seguirá siendo creso. Pero si sí tengo un sujeto, el sujeto cambia. ¿Alguien encontró algún sujeto? Estaba si leía. Muy bien. Ahí cambia el sujeto. ¿Sí? Si ustedes van al diccionario, el diccionario les aclara que el neutro, Tabasileia, así como aparece, es el reino, la corte, ¿sí? En neutro. Cuando aparece en neutro plural. Entonces, y el reino en, ¿cómo traduzco? Era. Era o estaba. Después ustedes se fijan, según cómo siga, cuál queda mejor. ¿Sí? Era o estaba, me está. Y después hay un montón de palabras que están todas en el mismo caso. ¿En qué caso? En genitivo. En genitivo. Menos me está. Me está no está en genitivo. ¿Qué significa me está? ¿Lo pudieron buscar? Lleno, lo encontré. Lleno. Lleno, harto. Muy bien. Estaba o era, ustedes me dirán ahora, lleno, harto. Y obviamente lleno, ¿de qué? Necesito un genitivo. ¿Dónde está ese genitivo? En todo esto que ustedes me acaban de marcar. De todo esto estaba lleno. ¿Se entiende? Estaba, me está lleno de Grematon, Argiru, Grisu, Agalmaton, Anathematon. ¿Qué función sintáctica tiene todo esto? Entonces, que lo voy a marcar todo junto porque es me está con todo lo que lo modifica. Claro, es predicativo, Ludmila, sí. Predicativo, Porque no tengo dudas. Porque está el verbo Ludmila en mí. preguntaba si estos genitivos eran régimen. No, no son régimen. Son parte del predicativo. Nos dicen me está, que está, la palabra me está en nominativo, ¿de qué lo que estaba lleno? Claro, ¿sí? si ustedes le quieren poner una función específica al genitivo ese, no sería régimen, sino modificador directo. Modificador ¿sí? de. Recuerden que la principal función, así como el acusativo tiene como principal función ser objeto directo, lo primero que aprendimos del genitivo es que es un modificador directo. ¿Sí? La casa de María, lleno de joyas, ¿sí? El libro de Sócrates, para eso es un genitivo, salvo que sea un genitivo régimen, pero eso es otra cosa. ¿Entienden la diferencia? El genitivo régimen es cuando hay un verbo que me pide genitivo. ¿Sí? Esto es justo lo que me preguntaba hoy, profe, claro. El modificador del predicativo subjetivo, el nominativo. Acá, claro, acá está como modificador del predicativo subjetivo obligatorio, ¿sí? Entonces ahora vamos a tener que traducir que estaba lleno de, este de, ¿por qué pongo de? Porque es la manera que en español tenemos de poner un modificador. No tenemos genitivo. No se declina nuestra lengua. Tenemos preposiciones, muchas, todo el tiempo. Por eso el español es tan complejo. Bueno, díganme ustedes qué verbo pongo, ¿era o estaba? Y estaba. Estaba, mejor. Estaba lleno de. Y ahora es simplemente buscar en el diccionario y traducir. ¿Alguien lo pudo buscar o les cuento yo? Estaba lleno de mucho dinero, de oro y monumentos o gloria, honor, decía el último. Bueno, muy bien, perfecto. Voy a ir por parte entonces. Grematon, riquezas. Entonces lleno de riquezas.
fortunas. Argiros, argiru, plata, dinero, lo que me dijo recién Carlos, de riquezas, de dinero. Grisu es oro, grisos, grisú, de oro. Agalma, agálmatos es estatuas, bueno, de estatuas. Y la última palabra, anátema, anathematos, es monumento, de monumentos. ¿Sí? Creso, el soberano de Lidia, era en rico de bienes, tematon plusios, y el reino, da Basileia, estaba en lleno, me está, de todo esto. ¿Se entiende? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Entendieron por qué el genitivo este no puede ser genitivo régimen? Genitivo régimen es solamente cuando un verbo me pide genitivo. Acá está modificando a la palabra me está. ¿Sí? En el en anterior, no en este Sí. último, en el anterior, ¿eso también era predicativo obligatorio, lo que vos marcaste ahí en violeta? Claro, porque el verbo emi siempre necesita un predicativo obligatorio. Bien. Así como el verbo gignomai. Esto se lo pueden ir memorizando, el primer verbo que teníamos, que acá aparecía gigneto, vieron que ton athenaion nomothetes está marcado en violeta, porque es un predicativo. Memorícenlo porque gignomai es un verbo muy común, muy frecuente, así como emi. Así se recuerdan que gignomai y emi tienen la misma construcción sintáctica. Necesitan un predicativo. Ahí se los estoy marcando en la pantalla, ¿sí? Gignomai, marqué todo en violeta, ton, athenaion, nomothetes. Eso es predicativo obligatorio. Bien, ¿Filo querés seguir? Sí, puedo seguir con tu Word así sin cambiar. Sí, para yo te voy marcando. Mucho lío. Bien, ¿quién lee? Podemos leer, sí, toda la oración con lo que está entre coma también, entre comillas. ¿Lee Santi? Como siempre, el pobre Santiago. Bien, ahí dice, jo crisos ton solona eistus tesairus agei kai aito legei auto legei o sene, es un vocativo, ¿no? No. Exacto, excelente, excelente. O sene atenaie hoi antropoi pola peri su epi tes sophias legousin ala legeis moi ei meta ton tematon olvion eimi. Excelente, Santi. Acá tenemos varios verbos que ya conocen, por lo menos saben el significado, ¿sí? Hasta el punto en alto. ¿Se recuerdan que el punto arriba se traduce en dos puntos? De hecho, después tenemos la coma, etc. Luego correcto. Bien, hasta el punto, aquí. ¿Qué verbo reconocen? Legousin, legeis, eimi. Sí, tenemos legei, agei, excelente. Después hicieron legusin, muy bien. ¿Para qué no lo encuentro yo? Agei, sí. legei, ¿y cuál más? Legusin, que está en el reglón de abajo. Y Tiziana dice eimi, que está, muy bien. La última palabra, el verbo eimi, que es tan famoso y lo conocemos. ¿Sí? Excelente. Bien. Antes del vocativo, como Santiago reconoció oxene atenaie como vocativo, antes del vocativo, entonces hasta legei, agei y legei, ¿en qué tiempo y en qué persona están conjugados estos dos verbos? ¿Puede que estén en presente? Están en presente, excelente, Ludmila. ¿Y qué persona es?
Ei, lo conocemos bien, excelente. Tercera del singular. ¿Y cuál es el sujeto de estos verbos? Unido por el caí. ¿Cuál es el sujeto? Cojizos. Exacto, Rizos. muy bien. Excelente. Entonces tenemos el sujeto y lo verbo. Y el verbo agei y el verbo legei son unos tipos de verbo que necesitan. ¿Qué piden a gritos? Decir algo, ¿no? Legei, decir algo. Objeto directo. Claro. Exacto, objeto directo, algo. Muy bien, objeto directo. ¿Dónde está el objeto directo en todas las otras palabritas? Ton solona. Ton Eis. solona. Solo ton solona, que Ah, está bien. en acusativo. ¿Por qué solo ton solona? Eis tus thesaurus. ¿Qué es? ¿Alguien lo puede decir? Un circunstancial. Un circunstancial. ¿De qué me doy cuenta? ¿Por qué me di cuenta que es un circunstancial? Por el eis. Por el eis. Eis más acusativo. Excelente. Y después me queda marcar la función sintáctica de auto. Antes de todos, la palabra auto, ¿en qué caso está? Dativo. Auto. Un dativo singular. ¿Y qué será este dativo? ¿Qué función sintáctica le puedo dar? Lo marqué como objeto indirecto. Lo marcaste muy bien. El objeto indirecto de legei. ¿Sí? El verbo legei ya sabemos qué significa, decir. Y agei, ¿cómo lo busco en el diccionario? En presente, ¿cómo lo busco? Hago. Hago. ¿Qué significa hago? Llevar. Llevar, conducir, Conducir. excelente. Entonces, ¿cómo tradujo esta primera parte de la oración? Creso. ¿Qué hace Creso? Lleva. Lleva, conduce, muy bien. ¿Qué cosa lo que lleva o lo que conduce? A Solón. A Solón. Eis tus thesaurus. ¿Cómo tradujo el circunstancial? Hacia los tesoros. Muy bien, hacia lo tesoro. Caí y leghe y auto. ¿Cómo tradujo esto? Y Le dice, ¿puede ser? le dice a él, exactamente. 2 puntos. Acá tenemos oxene atenae, que es un vocativo, es una invocación, ¿sí? ¿Cómo lo puedo traducir? ¿Alguien lo vio? ¿Le dio una forma a este vocativo? ¿Puede ser o ateniense extranjero? ¿Una cosa así? Sí, exacto, algo así, o extranjero ateniense, me parece que es un poquito más linda la traducción, ¿no? Ponerle el adjetivo o extranjero ateniense. Muy bien, excelente. Así traducimos la invocación. Después, ya hemos marcado el verbo legusin. Díganme, legusin, ¿en qué tiempo, en qué persona está? Legusin. Tercera persona plural. Tercera persona del plural. ¿Está en presente o en imperfecto? Me parece que en presente. En presente, muy bien, no tiene ningún aumento. Excelente. E ousin, terminación de tercera persona plural del presente. El verbo es lo mismo, chicos, el ego, ¿sí? Pero este verbo, como bien dijeron, que está en tercera plural, ¿qué significa eso? Que necesito un sujeto plural. ¿Y dónde está el sujeto plural del edusin? Los atenienses. Hoi atenoi. ¿No? Antropoi. Antropoi. Los hombres. Antropoi. Los hombres, muy bien. Entonces ya podemos traducir los hombres, legusin, dicen. ¿No es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, ahora tengo la palabra polá, después tengo perisú, epites, sofías. La palabra polá, sintácticamente, ¿qué función cumple? ¿Quién hizo la traducción? ¿Cómo lo marcó? ¿En qué reconoce en este polá? El verbo legusin, ¿qué me pide?
Objeto directo. Pide el objeto directo, exactamente, y es polá el objeto directo del Eusin, ¿sí? Los hombres dicen polá. ¿Qué es polá? ¿Cómo lo traducimos? Muchas cosas, ¿puede ser? Muchas cosas, exactamente, me encantó. Los hombres, o extranjero ateniense, los hombres dicen muchas cosas. Ahora tengo perisu, epit, tes, sofías. ¿Qué son estos, chicos? Está re claro qué son. ¿Dos circunstanciales? Dos circunstanciales, excelente. Peri, su es uno, porque su está conectado con la preposición peri, y después tengo la preposición epi con tes sofías. Entonces, extranjero ateniense, los hombres dicen mucha cosa. ¿Cómo traduzco los circunstanciales? El peri más genitivo, ¿cómo lo traduzco? Acerca de, sería. Sí, muy bien, acerca de su. ¿Cómo tradujo la palabra su? Acerca de... ¿Acerca de mí? ¿Mi? No. ¿Segura? ¿O ti? Acerca de ti, exacto, ¿eh? Acerca de ti, sobre ti. Muy bien. ¿Y epites, Sofía, cómo lo tradujo? Epi más genitivo, ¿cómo se traduce? Sobre la sabiduría, sería claro. Exacto, sí. Sobre la sabiduría, por la sabiduría, ¿no? Obviamente esto está relacionado a la sabiduría de Solón, ¿no es cierto? Porque acá Creso le está hablando a Solón directamente. Le está diciendo que la gente habla muy bien de él por su sabiduría, ¿sí? Se dicen muchas cosas lindas de su sabiduría. Bien, excelente. Después tenemos la palabra Alá. ¿Cómo la traducimos? Alá. Pero, legeis moi, ei, metà, ton, tematon, olbion, eimi. Ya hemos reconocido los verbos. Legeis, ¿en qué tiempo, en qué persona está? Tercera del singular. ¿Tercera del singular? Segunda. Segunda. Porque si fuera tercera del singular sería ei. Y acá tengo eis. Además, siendo un discurso directo, creo que le está hablando directamente a Solón. Sí, singular de presente. Muy bien, Ludmila. Entonces, ¿cómo lo tradujo el legeis? Si ya sabemos que el verbo lego significa decir. Decís. Sí, muy bien. Decís, dices. Y ahora, ¿qué tenemos? La palabra moi. ¿Qué es este moi? ¿Mío? A mí. A mí me lo traducen. Entonces, si yo lo traduzco como un a mí, ¿qué función sintáctica tiene? ¿Cuál es la función? Objeto indirecto. Objeto indirecto, exactamente, ¿no? Pero decime a mí, objeto indirecto, ei, metaton, tematon, olbion en mí. La palabrita ei se la escribimos abajo. Significa sí, condicional. Decime sí, y vamos a ver lo que le tiene que contestar Solón a Creso. ¿Sí? Hemos reconocido el verbo eimi. ¿Qué necesita el verbo eimi? Sintácticamente, ¿qué es lo que busco cuando tengo Predicativo. el verbo? ¿Dónde está el predicativo? Olbion. Olbion, sí. Y metaton, tematon. ¿Qué será toda esta? Modificador directo de olbion. Hay una palabrita que te ayuda. Sería un circunstancial. Exacto. Metà es una preposición que rige genitivo. Por lo tanto, metà más genitivo es un circunstancial.
¿Y cómo tradujo entonces esto? Pero decime a mí si Amy olvion metà ton canten. Sí, Amy, ¿cómo lo tradujo? Soy, olvion, ¿qué significa? Feliz. Sí, soy feliz, muy bien. Metà ton tematon. Metà más genitivo. Si se traduce con, alguien ya lo escribió. Tematon ya sabemos qué significa. Bien, acá está en plural, bienes, ¿no es cierto? Con los bienes. Sí, con los bienes. Y acá, ¿Dudas? perdón, acá una vez que ustedes ya terminan todo, obviamente tienen que volver a ver la traducción y ajustarla, como recién me preguntaban en el chat, Ludmila, si podría traducir como me decís en vez de decís a mí. Claro que decís a mí queda feo. Otra cosa que tienen que ver es si usan el tú o el vos, porque si yo acá puse acerca de ti y después pongo decís, no queda muy coherente. Ustedes elijan, cualquiera va a estar bien, pero sean coherentes, o usan el tú o usan el vos. Y otra cosa final sobre la sintaxis que tiene que ver con el sí condicional, ¿sí? Acá lo que tenemos es una cláusula, ¿sí? Condicional, que la voy a marcar simplemente con corchetes. Sí, una cláusula de interrogativa indirecta, ¿no? Porque es una pregunta Cláusula indirecta interrogativa indirecta. que Creso le está haciendo a Solón. Decime vos si yo soy feliz con lo viene. Pero bueno, esto para que sepan, porque ley todavía no lo habían visto. O sea Pero que el condicional introduce otra cláusula, profe. sí, el ley sí. Ah, mirá. Es como... Jos, ¿cómo es? Relativo. Como el relativo. Claro, este condicional funciona igual que en español, nuestro sí. ¿Sí? ¿Qué Claro. te parece si vamos a tal cosa? Ahí Bien. tiene... Sí. ¿Estamos bien? ¿Se entendió esto? ¿Cómo lo analizamos? ¿La traducción quedó clara? Por favor, hablen si no fui clara, si hay dudas. ¿Y cumple alguna función esa cláusula? No sé. Sí. Interrogativa indirecta. Sí, la función le podemos poner interrogativa indirecta. Porque lo que está haciendo es preguntarle, ¿soy feliz bien. entre los bienes? ¿Soy feliz con los bienes? Pero lo está diciendo de una manera indirecta. Bien. Vamos adelante con la última oración, que es más fácil, me parece. Santi, lee vos. Josolón apocrinetai, pelon atenaion, olvion nomizo, jotelos garpaidas, calus kai agatus eigen, hipertes patridos, apetanen kai hipo ton Atenaion, democracia etapteto. Sí, muy bien. Antes de todos, abajo le pusimos que apezanen se traduce con murió. Esto es un verbo en pasado que es un auristo, que es el último tema que ustedes tienen que ver con Luciano en la teoría. ¿Sí? Es otro tipo de pasado como el imperfecto. No lo estudiamos, por esto le escribimos directamente la traducción. Algo dijo el profe de acción acabada, ¿puede ser, profe? Auristo. Es un pasado con la acción acabada, terminada, ¿puede ser? Sí. Exactamente. Es, para que sepan cuál es la raíz del verbo, el verbo es apotnesco, que significa morir. ¿Sí? Apotnesco. ¿Sí? Bien. Tenemos este verbo, pero ¿hay otros verbos? ¿O está solito esto? ¿Pueden reconocer otro verbo? Puede ser, profe. Sí, apocrinetai. ¿Qué más? Nomiso.
No miso, excelente. ¿Qué más? Le digo que hay otro verbo. Eigen. Eigen, muy bien. Apethanen, que le dijimos que Lauristo de Apotnesco. ¿Y qué más? Y está el último. Exacto, exactamente. La última palabrita. Bien. Apokrinetai. ¿Qué es este verbo? ¿En qué forma está? ¿En cómo está conjugado? ¿En qué persona? ¿Puede ser que esté en tercera persona singular de voz pasiva en presente? Sí. ¿Y cómo tradujiste ho solón apokrinetai? No, no llegué a traducir. ¿Cómo tradujeron? Nadie quiere probar a decir. Yo sé, Florencia, que vos lo tradujiste. Veo que ve tu apunte. Vamos, vamos, decilo. ¿Cómo lo Sí, tradujiste? pero me parece que anoté cualquiera, porque puse se aparta, se distingue, responde, no sé por qué puse responde. Sí, ¿por qué pusiste responde? Porque esto es que está en voz medio pasiva y otra vez el diccionario te lo vuelve a explicar. El verbo es Yo lo voy a apocrino. buscar. Lo busco ya. Claro, porque en apocrino tienen otra vez la aclaración de que en voz medio pasiva significa responder, contestar. Y ese es el Está sentido bien, que le entonces. tienen que dar. Claro. Ahí lo busco, ¿eh? Dame un minutito que lo busco para que vean. Hay algunos verbos que cuando pasan a la voz medio pasiva cambian su significado, ¿sí? E apocrino es uno de estos. Sí, y no necesariamente tiene un significado medio pasivo en español. No. Es el que les da el diccionario y listo. Esperen que lo tengo que buscar, que con todo esto ya estoy en apo, porque esto está bueno que lo vemos para que se saquen toda la duda. Ecco, lo encontré. Ahí comparto con la... No había una tablita de la voz medio pasiva, ¿no? ¿De los verbos imperfectos? No, no. Tenés que tener una tablita en el presente y en el imperfecto. Así como te dan la voz activa, te dan la voz medio pasiva. Creo que está. Sí, tendría que estar. O sea, vos ves presente, voz activa, voz medio pasiva. Imperfecto, voz activa, voz medio pasiva. Tiene que estar juntito. A ver, voy a revisar los apuntes. Este es. No Ay, veo, no veo nada. un pepino. No, pero apocrineta ahí no está en imperfecto, está en presente. Claro, vos tenés que ver presente, voz activa, voz medio pasiva. Imperfecto, voz activa, voz medio pasiva. Esto está en presente, no hay aumento. Claro, por eso del presente no tenemos una Sí, tablita. tiene que haber, Carlos, esperá que me fijo en los apuntes de la cátedra, pero tiene que haber así como cuando Porque viste presente, voz activa. yo la que tenemos es la del imperfecto, creo. No, claro, como dice Sí. Tiziana, antes del primer parcial tiene que estar. Sí, sí, lo tienen que tener. Sí, sí. Ah, porque esa no la tengo, vos sabés que no la puedo encontrar y siempre me pasa con ese verbo eso, ¿viste? Con el Sí. me pasa eso. Ahora me Porque- fijo, mientras tanto veamos el diccionario, fíjense esa aclaración que tiene. Apocrino, vean que dice separar, apartar, elegir, señalar. Pero ven, la dolinita después dice pas y medio. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que en la voz pasiva, la voz media, cambia el significado, porque le dice separarse, apartarse, distinguirse, distinto, resolver, contestar, responder, dar respuesta. Y contestar o responder es la solución mejor, porque yo tengo solamente jo solón, ¿no es cierto? El sujeto. Además estamos viendo del tipo de texto que son preguntas entre el personaje de Solón y Creso. Entonces, si Creso le hizo una pregunta a Solón,
está muy bueno traducirlo con responde. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué le pongo Solón responde? Cons, ¿quiere compartir el texto? Por fin? Sí, igual les digo, fíjense en el resumen de gramática que subió Luciano esta semana, después de la clase del miércoles. ¿Vieron todo el resumen de toda la gramática? Al final están las páginas dedicadas a los verbos y ahí tienen el presente y el imperfecto en voz activa y en voz medio pasiva. Sobre todo, fíjense, para ver esto de este verbo en particular, en la página, obviamente, que dice conjugación omega 1, está el presente, voz activa, lo tienen marcado así en colorcito, porque es lo que vimos. ¿Sí? Ahí vas a tener, Carlos, la voz activa y la voz medio pasiva, las dos cosas, todo resumido ahí. Ese apunte está bueno para que repasen la gramática. Ahí lo vi. Tercera persona, singular, voz medio pasiva, ¿no? Sí, exactamente. Claro, Entonces, pero no lo vamos a traducir por voz medio pasiva porque el diccionario hace esa aclaración. Pero la forma claro, es esa que vos acabas de decir. el diccionario me está diciendo que cuando se presenta en voz medio pasiva tiene otro significado, ¿sí? Hemos visto que entre los tantos significados, el más acorde al tipo de texto que estamos haciendo es responde. Entonces, marco Solón como sujeto, apocrineta ahí. Solón, ¿cómo traduzco entonces? Solón responde. 2 puntos. Telon, Atenaion, Olbion, Nomiso. Hemos dicho que Nomiso es el verbo. ¿En qué forma está? Presente, imperfecto, ¿en qué persona? Primera persona puede ser, profe. Sí. Sí. Por la omega. Sí. ¿Qué significa el verbo nomiso? Florencia, ¿qué significa? Sería pienso. Muy bien, exactamente. Y después tengo telon, atenaion, olbion. Telon, atenaion, olbion. ¿Qué función le ponemos a esta palabra? Olbion, ante de todo. ¿Qué es olbion? ¿Pudieron ponerle alguna función sintáctica a la palabra olbion? ¿Puede que sea propio de todo objeto directo? ¿Todo objeto directo? Olbion no era un nominativo, un predicativo. No parecía, es un predicativo. No, aparecía como un predicativo, Olbion, ¿no? Exacto, olbion es un predicativo, ¿sí? Es un predicativo objetivo, ¿sí? Pienso, ¿sí? Creo. Olbion. Pero ahí está después, la diferencia que veíamos con el subjetivo, ¿sí? Esta es la primera vez que aparece un predicativo objetivo. Considero a tal cosa de tal modo. Ese de tal modo es el predicativo objetivo, ¿sí? Sí. Por ejemplo, no sé, siento la torta quemada, quemada es predicativo objetivo. ¿Cómo la siento? Ahora, ¿cómo pienso a Tello, que es el que está ahí como objeto directo? Creo que Tello, de tal manera. Ahora, cuando lo traduzcan va a quedar claro. Claro, entonces marcamos como olbion como un predicativo objetivo, ¿sí? E telon, atenaion, como dijo Ludmila, sí es un acusativo, entonces un complemento objeto directo, ¿sí? Entonces, ¿cómo tradujo esto? Solón responde, 2 puntos, ¿qué dijo? Nomiso, creo. Olbion, ¿qué significa? Ya lo sabemos, lo hemos visto antes. Con el verbo emi lo vimos. Creo, considero. ¿Qué significa olbion? Feliz. Feliz, muy bien. ¿Quién es? Telon, atenaion, que lo traducimos como al atenienses, sí, el atenienses, Tello.
Ahí creo que se va a ver mejor porque es un predicativo objetivo, ¿sí? Es cómo lo considero, cómo lo pienso, cómo lo creo, ¿sí? Pero es está caracterizando o adjetivando al objeto directo de ese verbo. Por eso no es lo mismo que un predicativo subjetivo. Predicativo subjetivo es que lo que necesita un verbo eimi, gignomai, que es ser tal cosa, transformarse en tal cosa. Esto sí va con un verbo que necesita objeto directo. Claro, es una calidad, está dando una calidad, una definición, algo, ¿sí? Bien, después tengo hotelos, gar, paidas, calus, kai, agatus, eiken. El verbo eiken, ¿cómo está? Presente, imperfecto, ¿en qué persona? En imperfecto está. Está en imperfecto, muy bien. ¿Qué persona del imperfecto? Tercera singular. Tercera singular. Entonces voy a buscar un nominativo, ¿no es cierto? Que pueda ser mi sujeto. ¿Y dónde está el nominativo? Hotelos. Vale. Hotelos, exactamente. Esto es el sujeto. ¿Sí? El verbo eiken es, como Florencia dijo, imperfecto del verbo eco. Verbo súper común. ¿Qué significa este verbo? ¿Lo saben? Tener, poseer, muy bien. Entonces podemos traducir, ¿no? Telos, tello sería, tenía, y este verbo, ¿qué necesita el verbo eco? Sintácticamente. ¿Qué tengo que ir a buscar después de este verbo? ¿Un objeto directo? Un objeto directo. ¿Que ¿Dónde está el objeto de verbo? ¿Dónde está? Lo que queda, ¿no es cierto? Paidas, calus, kai, agatus. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. bueno, la palabra gar significa pues, de hecho. Entonces, creo feliz al ateniense Tello. Pues Tello tenía paida, calus, kai, agatus. ¿Cómo lo tradujo esto? ¿Tenía qué cosa? Paidas. ¿Jóvenes bellos? No. Hijos. Hijos. Paida significa hijos. Hijos, sí, más que bello podríamos traducirlo como glorioso, ¿no? Glorioso y nobles. Agatus. Están todo en acusativo plural, ¿eh? Paidas, calus, kai, agatus. ¿Se entiende? Bien. Acá tengo iuper ten patridos. ¿Qué función sintáctica le pongo a iuper tes patridos? Circunstancial. Es un circunstancial, iuper tes patridos. ¿Por qué? Porque tengo la preposición iuper seguida del genitivo, tes patridos. ¿Y qué significa iuper tes patridos? ¿Cómo lo traducimos? Estaba marcando otra cosa. Iuper más genitivo se traduce con... Sobre sería ahí, ¿no? Sí. Sobre. Sobre, acerca de, sí, exactamente. Y tenemos el verbo apethanen, que le dijimos que se traduce con murió. Entonces, murió, ¿cómo podemos traducir esto? Murió. Iuper tes patridos, ¿cómo lo traducimos? ¿Murió? ¿Qué traducción me proponen? ¿Cerca de la patria? ¿No fue? Sí, No. muy bien. Por la patria también lo Por podría la patria. traducir. Claro, ¿Eh? Tenía hijo bello, glorioso y noble, murió por la patria. Caí, yupo,
ton athenaion, demosia, e esapteto. Ya hemos dicho que es el verbo. ¿El verbo en qué está? ¿En presente o en imperfecto? En imperfecto. En imperfecto. Tengo el aumento. Reclaro la primera letra. ¿Está en qué persona está conjugado? En tercera. Tercera. Voz Singular, pasiva. plural. Muy bien. Voz medio pasiva. Excelente. Del verbo zapto. ¿Sí? ¿Qué significa este verbo? Yo lo encontré como honrar con ritos funerales, sepultado, enterrado. Exacto. Y acá el verbo está, como bien dijiste, en voz medio pasiva. Por lo tanto, cuando lo busco en el diccionario no me dice que en la voz medio pasiva cambia de significado. Entonces lo transformo en una voz medio pasiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo traducir? Murió por la patria y fue, alguien lo escribió en el chat, fue honrado, sí, fue sepultado. Y acá tenemos algo muy importante. Yupo ton athenaion. Otro circunstancial. Es un circunstancial y sí y no. A ver, está bien que vos lo marques como un circunstancial porque vos tenés la preposición yupo más un genitivo. Pero ojo con este circunstancial que tiene una función sintáctica muy particular. Cuando yo encuentro un verbo en la voz medio pasiva acompañado por un circunstancial expresado por yupo más genitivo, esta yupo más genitivo, como Tiziana dice, es un complemento de agente, ¿sí? Tiene esta función sintáctica particular. Siempre cuando encuentro un verbo en voz medio pasiva, el yupo más genitivo tiene la función sintáctica de complemento de agente. Ajá. ¿Sí? Es lo que en español decimos fue reprimido por la policía. Por la policía es el complemento agente. La torta fue hecha por mi mamá, Claro. complemento agente. En griego se expresa hipo más genitivo. Siempre cuando encontramos un verbo en la voz medio pasiva, ¿sí? ¿Cómo entonces lo tradujo? Fue sepultado, fue honrado por los atenienses, ¿no es cierto? Y demosia, no sé si lo encontraron en el diccionario o cómo lo tradujeron, pero tiene una traducción particular. Es un circunstancial. Sí, que el diccionario también lo aclara en el adjetivo, demosios, Sí, demosia, democión, y dice, aclara que cuando está como adverbio. demosía es un adverbio, ¿sí? Lo aclara el diccionario también, así que lo pueden encontrar fácilmente. Es un circunstancial, el diccionario me lo dice que cuando lo encuentro en esta forma es un adverbio, y significa por orden oficial. ¿Sí? Murió por la patria, apethanen iupertes patridos, y esapteto, ¿sí? Fue sepultado, iupoton athenaion, por los atenienses, demosia, por orden oficial. ¿Se entendió lo del iupo más genitivo? Con el verbo que significa todo. Era difícil el texto. Y otra cosa importante de esta oración es el aumento acá cuando empieza con vocal el verbo. Atención cuando el verbo empieza con vocal, porque el aumento lo van a encontrar cambiado, ¿sí? No van a encontrar un aumento, van a encontrar un aumento de la vocal. En este caso el verbo ejo hace eigen. Entonces, fíjense, ojo, cómo van a ir al diccionario a buscar los verbos imperfectos, ¿sí? Duda, por favor, lo que quieran preguntar. Es el anteúltimo práctico antes del parcial. A mí me cuesta darme cuenta, o sea, veo el aumento, pero digo, ¿cómo hago? ¿Cómo lo busco en el diccionario? O sea, ¿cómo sé que se lidió una vocal o
se alargó. Cuando empieza con vocal, alarga la vocal. ¿Sí? No hay un aumento. O sea, vos fíjate, mirá, es más, cuando Luciano dio el imperfecto, lo numeró de tal forma que ustedes lo tengan bien esquematizado. Se los voy a dar con la misma numeración que lo dio él para no confundir. Primer caso, cuando empieza con consonante el verbo, que es el verbo más fácil de reconocer, hay un aumento. ¿Cuál es ese aumento? Una épsilon. Por ejemplo, gignomai, gignomai. ¿Sí? Segundo caso, cuando tiene un preverbio. Cuando tiene un preverbio, el aumento ese no va a estar al principio, sino entre el preverbio y el verbo. Tercer caso, cuando empieza con vocal. Eso es lo más difícil, porque según con qué vocal empieza el verbo, lo que va a pasar es un aumento de la vocal. No hay aumento con épsilon, sino que esa misma vocal aumenta, ¿sí? Ahí Luciano les enumeró un montón de aumentos, por ejemplo, que la ómicron hace omega, que la épsilon hace eta. Tienen que tenerlo eso ustedes en los apuntes. Y el cuarto caso es cuando el verbo comienza por vocal y además tiene un prefijo. Entonces ahí lo que pasa es que después del prefijo esa vocal aumenta. Entonces, ¿qué es lo primero que vos tenés que ver? Primero, si hay un aumento. Si ves que hay un verbo que empieza con vocal, ojo, porque ahí puede haber un aumento. Puede estar transformada esa vocal. Fíjate cuál puede ser la vocal original. Y si hay un preverbio, trata de separar el preverbio del verbo. Los preverbios los tienen que tener para, dia, epi, ¿sí? Ek. Son tipos de preverbios que aparecen siempre y que uno ya va acostumbrando la vista y dice, esto es para, ¿no? Entonces seguramente diga paré, porque está el aumentito ahí entre el preverbio y la raíz del verbo. ¿Se entiende? Entonces presta mucha atención al aumento, que puede estar en una épsilon, puede estar en un aumento vocálico, puede estar entre el preverbio y el verbo. Profe, el ejemplo puede ser anagó, de esto que está hablando. ¿De lo que vimos recién? Claro, de la clase del profe. Sí, claro. Anago hace anegon con eta. Ahí tenés las dos cosas. Tenés un preverbio, pero además el verbo que empieza con vocal. Entonces tenés alfa larga en eta. Alfa larga en eta, exacto. Y además el ana, que es el preverbio, el i de la alfa. De eso te vas a dar cuenta solo, ¿sí? Y otro detalle para identificar un imperfecto que no es menor son las desinencias. Sí. O sea, ustedes no conocen muchos tiempos verbales, o sea que no hay mucha opción. Hasta ahora o es presente o es imperfecto. Entonces vean las desinencias si son primarias o secundarias, si son las que terminan en omega, eis, o si son las nuevas que aprendieron del imperfecto. Entonces apréndanse muy bien las desinencias, eso los va a ayudar un montón. Porque ustedes ya en el final de la palabrita, y bueno, si voy al principio, veo un aumento, algo parecido, voy al diccionario, ya está. Sí, está bueno los verbos que dimos la semana pasada en el práctico, ¿se recuerdan de la tablita? Para que tiene todo preverbio, para repasar un poco, porque nosotras en la tabla le pusimos, por ejemplo, cuando el preverbio, la preposición termina con vocal, la vocal cae, o qué pasa, ¿sí? Entonces podrían usarlo como para repasar esta tabla. ¿Del texto de hoy quedan otra duda? O en general, cualquier duda que haya. Sí, cualquier cosa. Que podemos resolver a esta altura, ¿eh? Y yo a esta altura certezas tengo pocas, pero bueno, algo. Yo me perdí de la primer clase del cuatrimestre en adelante, no sé si podrían hacer un resumen. Mirá, con el ánimo que tengo hoy, Carlos, me tiro, mirá, me muero. Hoy, Carlos, no somos de ayuda. Estoy como Carol y se felicita, sí.
Pero ¿por qué? No, hablando en serio. Hoy tuve una mañana de furia con la escuela, pero me voy a poner en modo ayudante. Hablando en serio, ¿cuáles son las dificultades principales que tienen? Y si realmente cuando ustedes ven un texto no pueden identificar verbos, sujetos, las partes de la sintaxis. O sea, díganlo sin vergüenza, sin miedo, porque para nosotros es útil, para Luciano sobre todo, porque Luciano está armando lo parcial y los finales. Entonces, A mí me cuesta mucho la sintaxis. Por ahí el hecho de reconocer los verbos, qué sé yo, con las tablas que uno tiene y eso, vas armando lo mismo que el sujeto, pero después la sintaxis, qué es cada cosa, cómo, eso me cuesta bastante. Bien, por ejemplo, para hacerlo... hacer esto, yo te aconsejo, esto es un consejo mío personal, que vuelvas a estudiar un poco la función sintáctica de los casos. Por ejemplo, ¿qué es el genitivo que hace, el dativo que hace, el acusativo que hace? Que son lo más, porque el nominativo sabemos que es el sujeto, o puede ser el predicativo cuando encontramos verbo como il mio gignomai. Pero el dativo tiene varias funciones, el acusativo el objeto directo. Yo te aconsejo de ver esto, de estudiar la terminación en las varias declinaciones de estos casos, para poderlo reconocer en el texto y por lo menos tener una aclaración. Bien. Sí, lo que tengan en cuenta es, hay casos que ustedes ya los ven y dicen, bueno, si este verbo es transitivo, es decir, que necesita objeto directo, si hay un acusativo es el objeto directo, ¿no? Tenemos, no sé, nominativo o es sujeto o es predicativo obligatorio. Acusativo, objeto directo. Dativo, puede ser dativo de interés, dativo instrumental, dativo posesivo, depende cómo esté en el texto. Objeto indirecto. El genitivo siempre modificando algo, ¿sí? Ahora, ojo, si hay un verbo que pide determinado caso, como vimos hoy, que pide, por ejemplo, un dativo, que pide, por ejemplo, un acusativo, eso será complemento régimen. O acusativo régimen, dativo régimen, genitivo régimen, como lo quieran llamar. Pero hay veces que, si bien nosotros aprendimos que el acusativo es para objeto directo, que el dativo es objeto indirecto o dativo instrumental, bueno, ojo, si hay un verbo que el diccionario dice que necesita tal caso, eso es un complemento régimen, como vimos con el genitivo, ¿no? Si en el diccionario dice esto más genitivo significa tal cosa, eso es complemento régimen. ¿Qué significa? Que está ahí porque el verbo pide ese caso. Ustedes piensen que nosotros en español tenemos miles de recursos para armar nuestras frases. Preposiciones, complejidades sintácticas, o sea, el español es muy, muy, muy complejo. El griego lo soluciona con la declinación, con los casos. Los casos. ¿Sí? Me encantaría ver un griego estudiando español, me encantaría. Se mueren de lo difícil que es. Se mueren. En serio. No, pero si el día de mañana vos vas a estudiar, por ejemplo, alemán, sabiendo un poco de latino, de griego, te va a resultar mucho más fácil. Yo recuerdo, creo que con Sabo te pasó lo mismo cuando estudié alemán, que los compañeros míos de ingeniería